Bienvenidos a todos, este es el Dr. Chávez dándole una bienvenida a un episodio más de Cristo y Cultura. Y el tema de hoy día, en este 15 de diciembre, en este día frío, ventoso, típico de este invierno acá en el área del este del país, queremos empezar con las noticias que vienen de Alemania, donde se han descubierto 50 estatuas cristianas, donde les han cortado la cabeza, les han cortado los brazos, las han pintado. Y las autoridades alemanas las han calificado como crímenes religiosos. Bueno, ¿quiénes son los sospechosos acá? ¿Y cuál es el problema con Cristo? Y ese es el tema de hoy en día. ¿Cuál es el problema con Cristo? ¿Por qué se incomodan tanto con Cristo y no con Buda, no con Mahoma, no con Confucio? O no como los filósofos muertos rusos, como Nietzsche era alemán, y todas esas personas que han tratado de colaborar algo en este mundo. Pero el problema es Cristo. ¿Cuál es el problema con Cristo? Los musulmanes lo consideran como un profeta menor, los testigos de Jehová lo consideran un Dios menor, los mormones lo consideran el hermano de Satanás. Y para el resto de la gente, en esta época navideña, Cristo es el niño Jesús. Hay que poner regalos en el arbolito. Pero Cristo es mucho más que eso. Y en esta tarde queremos hablar sobre Cristo. Y yo sé, amigo, que en tus cosas cotidianas, en los quehaceres de tu trabajo, si estás guiando un camión o estás manejando en el carro y estás escuchando este podcast, déjame decirle que Cristo es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y es esa unión precisamente, es unión mística y misteriosa, que no se ha podido deducir formulaciones fáciles de entender. El problema es que muchos consideran a Cristo más hombre que Dios, o más Dios que hombre, u otros han creado un ser totalmente nuevo. Pero Cristo, cuando Él se encarnizó, cuando Él se hizo hombre, según Filipenses 2, versículo 9, la palabra dice que Él tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo. Cristo dejó su realeza, su posición exaltada. Se despojó a sí mismo, como dice Filipenses. Algunos dicen que se despojó de su divinidad, pero ese es un error común. El texto no dice que se despojó de su divinidad. La cuestión es que Jesús se despojó de algo. Precisamente de esto discutíamos en el seminario con los estudiantes misioneros. Era si Cristo de verdad era el Hijo de Dios, o era un loco, o era un lunático. Entonces hay que considerar cada uno de nosotros dónde vamos a caer en esas preguntas. Porque sí, han venido muchos en el nombre de Cristo, han venido muchos que han dicho que son los Mesías, y han habido muchos que son guerrilleros, que se han hecho pasar por el Mesías. Pero hoy en día yo quiero que consideren a Cristo como un candidato único a la posición del Mesías. Ya que toda la literatura hebrea, la literatura bíblica, pues tenía unos requisitos para que el Mesías fuese llamado el Mesías. Y uno de ellos era de que el Mesías tenía que ser debería tener una genealogía que lo conecte con el pacto que Dios hizo con Abraham. Eso aparece en Génesis 12, Génesis 15. Y el otro pacto era que el Mesías debería ser conectado al pacto que Dios hizo con el rey David. Eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 29. Y así como vemos, pues, déjeme decirle que el 90% de las herejías tienen que ver con la persona de Cristo. Hay personas que lo consideran más Dios que hombre, más hombre que Dios. Hay otros que han generado un ser nuevo, casi bipolar, con una naturaleza divina y otra de hombre, pero que nunca se juntaron. Y la iglesia se demoró 500 años en demorar y en tratar de formular
credos que capten esta verdad. Y hablando de herejías, curiosamente hace 2 semanas nos visitaron unos testigos de Jehová mientras yo estaba limpiando las hojas allá afuera. Ustedes saben que en esta época del año se juntan las hojas, hay que limpiarlas porque si no el agua se atraca y después cuando baja la temperatura pues los carros van a patinar. Y la controversia fue de que ella me quería dar un panfleto, que es el Despertar, como todos ustedes. Yo creo que todos ustedes han experimentado eso, esas visitas de los testigos de Jehová inesperados, sin invitación. Vienen, tocan la puerta, dejan sus panfletos en la puerta. Sin embargo, ellos no son capaces de recibir un panfleto que uno le da o nuestra Biblia. Pero en este caso, esta señora y su hija se mostraron muy educadas, muy amigables, entablamos una conversación muy educada. Yo le dije, siempre y cuando que ustedes me escuchen unos minutos, yo acepto su literatura. Y le dije, ya por años yo llevo estudiando la doctrina de los testigos de Jehová y he observado ciertas cosas. Yo he observado de que ustedes no consideran que Jesús es Dios, sino según la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los testigos de Jehová, Juan 1:1, ellos lo traducen en la parte final que Jesús es un Dios, no que Jesús es Dios. Entonces llama la atención de que en el griego esa es una imposibilidad, es una mala traducción, porque las preposiciones como un en el griego no existen. Se les pone de acuerdo al orden del sujeto y el predicado. Y en este caso, la ley del hiperbatón pues no permitía poner un en ese texto. La hermana no sabía griego, la muchachita tampoco, y le rogué que busque en Google de que la traducción que ellos tenían era una pésima traducción, y todo aquel que sabía griego, sin ser de ninguna afiliación cristiana, le iba a decir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? 90% de las herejías provienen de un mal entendimiento de la persona de Cristo. Por ejemplo, hay unos que dicen que Jesús parecía humanos. Parecía un humano. Tenía la forma de humano, pero en realidad no era humano. Eso eran los famosos docetas. Y ellos consideraban la materia mala y en consecuencia estimaban indigno que Cristo fuera hombre como los demás. Solamente parecía un hombre. Es una mala idea con malas consecuencias, porque si Jesús era una máscara temporal de Dios, de este punto no podemos ver cómo Dios participa en nuestra humanidad y sufrimiento. Y ese es el propósito de la persona de Cristo, que según la epístola a Filipenses, especialmente en el capítulo 2, versículos 7 en adelante hasta el 11, si no me equivoco, narra la humillación de Cristo, que Él dejó su estado exaltado, dejó su posición real, dejó su amor propio para venir y ser uno como nosotros, para participar de nuestra humanidad, para sufrir como nosotros, para pasar hambre, cansancio, traición. Jesús vino a ser uno de nosotros. Y Él entiende el sufrimiento del pueblo. Él entiende lo que es tener hambre. Él entiende lo que es perder un amigo o un ser amado. Él lloró frente a la tumba de Lázaro, ¿verdad? Él se dolió. Entonces, Él se interesaba por las necesidades de las masas. Y eso es fácil de ver. En los evangelios se ve que Jesús multiplica los peces y el pan. Si Jesús no hubiese estado interesado en las necesidades de la gente, simplemente hubiese predicado la palabra de salvación, como hacen muchos en el día de hoy, y se hubiesen ido en sus quehaceres normales. Pero Jesús no. Jesús cuestionó a los discípulos. ¿Qué tienen ustedes para darle de comer a la gente? Tenemos un par de peces, tenemos un par de panes. La palabra dice que Él oró y multiplicó los elementos. Y dicho sea de paso, ese es un milagro que todavía ocurre. Dios sabe proveer para su gente, para su pueblo. Dios sabe cómo dar lo que nosotros necesitamos. Muchas veces pedimos lo que queremos, pero no necesariamente recibimos lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y parece que el ser humano funciona mejor y se mete en menos problemas cuando siempre está en el proceso de la lucha.
Y como ejemplo les puedo dar a todos estos artistas de Hollywood, todos estos artistas, los raperos, todos estos músicos que ganan una cantidad de dinero. Entonces ellos pierden ese elemento de lucha y desgraciadamente caen en hábitos destructivos. Y por eso vemos que uno tras otro se va muriendo apenas cumplen 50 años. Todos toman drogas o pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque la vida así, la vida sin lucha, te lleva a esa situación. Parece que estamos hechos para nosotros luchar. Así que hermano, si tú estás trabajando, estás sudando, hay que trabajar bastante para alimentar a nuestra familia. Déjame decirte, eso es lo que te hace a ti lo que tú eres, la esencia de tu persona. Que si tú te ganas una lotería, puedes caer en la tentación de los placeres y al final esperar todo y acabar en un peor estado. Volviendo entonces al problema de los docetas, que es lo que dice la Biblia al respecto, porque ese es nuestro libro. O si no tienes tu Biblia, puedes buscarlo en Google, en tus teléfonos inteligentes, tus smartphones, tus Apples, tus Samsungs. Juan 1.14 lo dice claro. Y acá el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es más, el mismo apóstol Juan en su primera epístola escribe en el capítulo 4, versículo 2 al 3, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y un texto más, porque siempre es bueno dar más de 2 textos para comprobar de que uno no se está inventando estas cosas. Segunda de Juan 1.7. A mí me gusta leer mucho el apóstol Juan. Uno de los más teólogos que escribió los evangelios. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y de esta manera, en una forma ortodoxa, pues hemos contestado muchas preguntas sobre los testigos de Jehová, sobre los docetas que todavía existen por ahí, sino que tienen otros nombres y otras afiliaciones. Pero lo principal, mi amigo, mi amiga, tú que me escuchas, o me estás escuchando por el internet o en YouTube, ¿quién es Cristo para ti? Y cuán importante es el valor de tu respuesta. ¿Será uno que parece Dios? ¿Uno que parece hombre? ¿Será un Dios menor? ¿Un Dios lejano? ¿O solamente el Dios de los blancos? ¿El Dios de los ricos? ¿O será el Dios que hace rico a esos, yo les llamo apóstatas apóstoles, que se llenan de dinero y que deberían estar presos? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué necesidades tú tienes? ¿Cuánto tiempo has querido cambiar y te has pegado con una muralla grandísima diciendo que no puedes? Déjame decirte que Cristo es el Hijo de Dios. Murió por nuestros pecados, Él es nuestro vicario. Y ha muerto por nuestros pecados porque nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Y nos da vida eterna. Entonces yo te insto, mi amigo, a que consideres a Cristo. También quiero mencionar otro de los problemas que es muy común en nuestras iglesias latinas, evangélicas. Hay una que se llama el modalismo o las distintas manifestaciones de Dios. Y esta herejía ya es considerada una herejía. Ellos dicen que Dios se manifiesta como un Padre en el Antiguo Testamento, se ha manifestado como Hijo en el Nuevo Testamento y como Espíritu en la Iglesia. Una solución rara que no funcionó. ¿Por qué? Porque niega la verdadera naturaleza de la Trinidad. Como todos sabemos, la Trinidad está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Como respuesta al problema del modalismo, y sé que hay muchos, he visitado algunas iglesias que practican el modalismo. La iglesia primitiva pues diseñó un credo, se llama el credo niceno, donde formularon una respuesta que es un knockout para todas estas ideas locas. Dice, engendrado, no hecho,
consubstancial con el Padre. Ese es un término clave. ¿Por qué? Porque tiene la misma sustancia con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra Padre. Yo no sé, yo me acuerdo de mis días que yo era muchachito, creciendo allá en Lima, Perú, y los abuelitos nos me llevaban a la iglesia católica y uno iba a las misas, ¿verdad? A veces uno no sabía lo que iba, simplemente uno repetía. Yo me acuerdo que yo repetía el credo niceno y los otros credos. Y pues tengo la opinión de que los credos son buenos. ¿Por qué? Porque si nosotros los recitamos y si lo hacemos dominicalmente, pues estamos reteniendo una buena formulación de la cristología y nos evitamos problemas con nuestros jóvenes, dudas que tengan o puedan tener sobre Cristo. Palabras clave de credo niceno: consubstancial. Si el Hijo tiene la misma sustancia que el Padre, pues son eternos, son omnipresentes, omnipotentes, son inmutables, que son cualidades de Dios. Y dice, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud. Qué interesante este credo niceno. Por nuestra salud. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Yo salí ahorita a la calle y se me tupió la nariz de lo frío que está. Pero ¿cuántos de ustedes están padeciendo enfermedades difíciles? Enfermedades que nos hacen pensar de cuán frágiles nosotros somos. Tendrás cáncer, tendrás infecciones, inflamaciones. Dios está interesado por tu salud. Interesante. Y que por eso descendió del cielo y tomó nuestra carne. Y tomó la carne de la Virgen María, que es una buena formulación. Incluso los muchachos del seminario, pues yo hice una pregunta, si María era la Madre de Dios o la Madre de Cristo, y ahí se ensambló una encandecida conversación entre los seminaristas. Pero este credo es excelente. Jesús tomó nuestra carne de la Virgen María, ¿verdad? Porque su divinidad procede de antes de él descender. Y descendió a través del Espíritu Santo. Y fue hecho hombre. Y hombre como nosotros sufrió. Caminó por las calles de Jerusalén, olió los olores, hasta escuchó el lenguaje común de la época, quizás alguna mala expresión. Experimentó las actitudes que la gente pueda tener. Y este es el Cristo que nosotros predicamos. El Dios hombre. Que sufre y entiende la lucha de su pueblo. ¿Estás enfermo, hermanos? Dios te puede sanar. Dios es capaz, Dios te creó, Dios te puede sanar. Yo creo firmemente de que Dios no cambia y no ha decaído en su poder. Amén. Vamos a seguir. Siguiendo acá en la lista ilustre de herejes, tenemos al popular Arrio, que vivió del año 256 al 336 después de Cristo, obispo de Alejandría y después obispo de Libio. Arrio, pues como si ustedes no lo sabían, déjenme decirles, él fue el primer testigo de Jehová. Él propagó la idea de que no hay tres personas en Dios, sino una sola persona, el Padre. Entonces, de esta manera, Jesús no es Dios, sino un ser que ha sido creado por Dios, tal como me lo dijo la señora, que Jesús era un ángel. ¿Qué bases tenía? No tenía ninguna base bíblicas ni teológicas. Yo le digo, ¿de qué vale que muera un ángel por mí? Si no es humano, pues no se puede identificar con mi pecaminosidad, con mis pecados. Ese ángel tenía que haberse hecho humano y los ángeles no pueden. El arrianismo ha dado a luz una lista de malas doctrinas que los testigos de Jehová practican. Y no estamos poniendo en tela de duda la sinceridad y todo el trabajo que esta gente pone
porque semanalmente salen los sábados, algunos salen los domingos y tocan puertas y dejan literatura. Como quisiera yo que todos mis oyentes evangélicos y amigos emularan esa buena costumbre de evangelizar. El problema del arrianismo, bueno, sus consecuencias es que si ustedes sostienen esta teoría, niegan la divinidad del verbo de Dios, tal como se declara en Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el griego es mucho más claro, amigos, pero no lo vamos a dar una lección aburrida de griego a ustedes. Simplemente le vamos a decir que en el griego el verbo es en realidad el logos y Dios es teos. Y donde dice nuestras Biblias en español, donde dice que el verbo era Dios, en el griego es mucho más claro. En el griego dice, y Dios era el verbo. ¿Y qué es el verbo? ¿Qué es el logos? ¿Ok? Es la mente, es la razón, es el pensamiento, es la explicación de Dios en su encarnación. Y en el Evangelio de Juan, la palabra logos toma una distintiva genuina. En Jesús se encarna la sabiduría de Dios, la unión de Dios, es el discurso de Dios aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Y de vez en cuando uno se topa con testigos de Jehová que ya han escuchado de que Juan 1:1 es una mala traducción. Y de vez en cuando me tiran Hechos 28:6. ¿Cuál es el problema con Hechos 28:6? Se los voy a leer. Dice, y ellos esperaban que comenzara a hincharse, o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato, y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer, y decían que él era un Dios. Hechos, pues está hablando del apóstol Pablo después de haber naufragado y sobrevivido, mientras estaban haciendo una fogata y él buscaba más ramas, más troncos, lo picó una serpiente. Y típicamente cuando alguien te pica una serpiente a esa región, te hinchas y te mueres. Eso no pasó. Por eso los locales decían que Pablo era un Dios. Entonces los testigos de Jehová dicen, mira, si acá ponen un Dios, entonces es lícito poner en Juan 1:1 que Jesús era un Dios. Pero acá es donde viene la ley del hiperbatón que hemos mencionado anteriormente. Si el sujeto está antes que el predicado, se puede poner un Dios. Este es el caso de Hechos 28:6. Pero en Juan 1:1, el predicado antecede al sujeto y por eso no se puede poner un Dios. Caso cerrado, hermanos, vamos a seguir adelante con la lista ilustre de herejes que todavía existen. Es bueno saber nuestra doctrina, somos hispanos, muchos de nosotros hemos crecido católicos, quizás no lo seamos practicantes, muchos vamos a las iglesias evangélicas, tampoco hay muchos que no son practicantes, que simplemente van, pero es bueno saber nuestra doctrina. En el primer siglo vinieron los ebionitas. Ellos negaron el nacimiento virginal de Jesús. Y gracias a Dios las ideas de ellos fueron rechazadas por la iglesia. Según Irineo, en sus escritos en latín que dice Adversus omnes aereses, Juan escribió su evangelio para refutar los numerosos errores sostenidos por Cerintio, que era padre de los ebionitas. Una consecuencia de pensar como los ebionitas es el Jesús de los testigos, es un Dios. Para los ebionitas Jesús vino a ser un hombre cualquiera. Entonces para los ebionitas Jesús simplemente era un hombre y no era Dios. Esto es lo que denominamos en el seminario Cristología. Y lo dividimos en 4 clases que son llenas de información en un formato distinto. A nivel de seminario lo alargamos más con muchos reportes, pero es esencial que la gente aprenda sobre la cristología. Y vamos a acabar con el adopcionismo, porque se nos está pasando el tiempo. El adopcionismo también es un error común, una herejía común, aún en nuestras iglesias evangélicas. He visitado un montón de iglesias, he viajado bastante. Me han invitado a un montón de iglesias para predicar. Y este es un mal que yo veo que es común. El adopcionismo, que viene del siglo II,
Es una interpretación cristológica donde se afirma que Jesús fue adoptado como hijo de Dios en su bautismo. Qué bueno. O sea que Jesús no sabía su entidad divina antes del bautismo. Es en ese episodio que Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y desciende la paloma del cielo, o desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha una voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Entonces ellos dicen, de ese instante en adelante Jesús tuvo conciencia de que era Dios. Antes no. Esta es mala doctrina, esta es una herejía. El problema de las herejías es de que no puede ser consistente con la verdad. Y usualmente los herejes los excomulgan de las iglesias o los apartan de las iglesias. Una consecuencia de un pensamiento así es una mala interpretación de Filipenses, o de la famosa kenosis, el famoso despojo de Cristo de sí mismo. Está en Filipenses 2, versículos 9 al 11. Hermanos, ¿qué les puedo decir? Ama de casa que me escuchas, quizás ya empezaste a cocinar. Joven universitario que estás en la universidad, te has topado con maestros de esos que son izquierdistas, quizás ateos, quizás que tienen alguna u otras ideas acerca de Cristo y se esconden detrás de su doctorado para hacerte saber que su opinión es refinada. Bueno, yo también tengo un doctorado y estoy en total desacuerdo con esos herejes y enemigos de la cruz. Jesús nunca dejó de ser Dios. Cuando Jesús voluntariamente decidió encarnarse, se despojó de su amor propio, decidió sufrir, pero nunca se despojó de su divinidad. Cuando Él nació, cuando Él era niño, Él era Dios. Su gloria fue manifiesta cuando vinieron los ángeles y anunciaron el nacimiento del Hijo de Dios. Durante su transfiguración, los apóstoles vieron su gloria. Incluso antes de empezar su ministerio, cuando él fue a las bodas de Canaán y se había acabado el vino, vino María y le dijo: hay un problema, se acabó el vino. Y Jesús le respondió: mujer, todavía no ha llegado mi tiempo, implicando que ya María sabía que su hijo era especial, que él podía hacer cosas, lo había visto hacer cosas, y por eso lo llama, le dice: se ha acabado el vino. Y Jesús va y pregunta dónde están las tinajas de agua, hace una oración y transforma la sustancia del agua al vino, y el mejor vino que ha habido. Así que los dejo con una benedicción. Cristo es nuestro Dios, Cristo es nuestro representante, Cristo es nuestro vicario. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Edison Theological Seminary, o hacerse nuestros amigos en Facebook. Y lo dejo con la benedicción de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Dwells in me, 'cause my natural eyes on the ghost skin deep, with the eyes of my heart anchored in sin. Plumbing the depths to the place in between, the tangible world and the land of a dream. Because everything here ain't quite what it seems. There's more beneath the appearance of things. A beggar could be king within the shadows of a wing. Yeah, wisdom will honor everyone who will learn to listen, to love, and to pray, and discern, and to do the right thing even when it burns, and to live in the light through each treacherous turn. Amen is we.